Buenas tardes para todos los seguidores de Misceláneas Históricas. Después de un paréntesis, continuamos con esta labor y hoy queremos hacer algo muy especial. Precisamente este año se cumple 60 años de la creación del Obispado de Concordia, la diócesis mejor dicho, y por supuesto el primer obispo diocesano. Como un homenaje a esos 60 años, vamos a reflexionar algo sobre dos ciudades. Una, Concordia, que es digamos así, la cabeza de la diócesis, y otra federación que es la sede de la patrona de la diócesis de Concordia, la Inmaculada Concepción. Así que lo vamos a separar. Por ahora empezamos o hacemos con Concordia, haciendo una referencia de los primeros sacerdotes, de las primeras manifestaciones de nuestra fe en Concordia. Sabemos perfectamente que el fundador, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, villa en aquel entonces, fue el padre Mariano José del Castillo, que era cura vicario de Mandisoví. Es decir, la relación de Concordia está también con Mandisoví, así como estuvo la de Federación después. El padre del Castillo fundó Concordia y por supuesto, también es el fundador de la iglesia en Concordia. En sus primeros momentos, cuando apenas se trazó la ciudad, el pueblo o la villa, se ubicaron los primeros habitantes, ya hubo necesidad de atenderlos espiritualmente, y por eso el padre del Castillo pasaba largas temporadas siguiendo los pasos de la fundación y además atendiendo espiritualmente a los primeros pobladores. Los oficios religiosos, indudablemente no había templo en ese entonces, pero como en otros lugares hemos visto, caso Federación mismo, se hacía en casas particulares, San Salvador más adelante también se hizo en casas particulares hasta que se tuvo el templo. En el año 1835, ya estando el coronel Navarro como primer comandante militar de la villa, y el padre del Castillo ya abocado estrictamente a las funciones eclesiásticas, se va a establecer o se va a levantar la primera capilla en el año 35, sabemos que muy rústica, con paredes de barro, techo de paja, piso de tierra inicialmente y un campanario en las afueras. Todo eso fue el primer templo que tuvo Concordia. Indudablemente que un templo muy endeble, porque va a durar unos años y va a haber necesidad luego de que eso deje de funcionar y se traslade a una parte de la escuela pública. Y todavía más adelante, ya estando en decadencia ese rincón de la escuela pública, las funciones se van a trasladar frente a la plaza, al lado de la jefatura política entonces, o comandancia ahora, y jefatura de policía ahora, y entonces va a estar allí hasta que se construya el templo actual y se traslade todas las funciones religiosas al nuevo templo de San Antonio. Lo que sí estuvo de un primer momento fue la imagen de San Antonio, como patrón, como le decían, o patrono, de Concordia. O sea, hacía rato que esa devoción estaba enraizada en estos parajes. Vimos el caso de San Antonio de Salto Chico. Bueno, del Castillo siguió atendiendo a Concordia. Venía para las grandes festividades. Generalmente venía para la Pascua, para, por ejemplo, las comuniones, casamientos, que a veces hacía 2 o 3 casamientos cuando venía, y algunas otras, la fiesta del patrón, por ejemplo, el 13 de junio. Fíjense que el padre del Castillo abrió el primer libro de bautismo de la nueva villa, separándolo del libro que mantenía en Mandisoví, es decir, un libro propio para Concordia, y lo puso en vigencia, en marcha, el 13 de junio de 1835, es decir, ¿cierto?, el día de San Antonio de Padua, cuya fiesta era muy celebrada, a veces
cosas precarias, a veces en plenas luchas políticas, militares, pero nunca se olvidaban de San Antonio. Hay algunos testimonios, y uno que hemos encontrado muy interesante es el del comandante militar navarro con el cual del Castillo andaba muy bien. Se complementaban, uno era la autoridad militar, política, y el otro era la autoridad espiritual. El comandante y el cura eran las dos autoridades fundamentales de la Villa de la Concordia en esos tiempos. Bueno, en el año 1837 hay una correspondencia de Navarro a Urquiza que le dice: ya llegó Fray Mariano. Fíjense, Fray. Mariano del Castillo era secularizado, ya no eran frailes, ¿no? Pero sin embargo el común de la gente, el común incluso de las autoridades, lo seguían titulando como Fray. Fray Mariano llegó un 10 de junio a Concordia. ¿Para qué? Para preparar todo lo concerniente a la fiesta del Santo Patrón, que se hacía con la mayor solemnidad posible, dentro de una extrema pobreza muchas veces, pero fiesta al fin y al cabo, honras al fin y al cabo a San Antonio de Padua. El padre del Castillo siguió rigiendo los destinos espirituales de Mandisoví y Concordia hasta 1837, en que ya enfermo pidió retirarse. Así lo hizo, sobre octubre del 37, se fue a Paraná porque ahí tenía medios para curarse sus achaques, y lo reemplazó el padre Miguel Macartán, un sacerdote uruguayo, oriental, que lo trajo Urdinarrain por encargo de Urquiza, para que atienda en reemplazo del Castillo. Macartán, lógicamente, llegó a este lugar, este paraje, Concordia, donde, desprovisto de todo, Urdinarrain tuvo que incluso conseguirle ornamentos, elementos de culto, porque el padre del Castillo, claro, al irse se había llevado todo porque era de la capilla de Mandisoví, esos elementos. Por eso Urdinarrain tiene que proveerle elementos, pero Macartán no estuvo conforme, no se hallaba acá. Claro, hay cartas donde se queja él de la situación, ¿no es cierto?, en que se encuentra. Por eso va a buscar la forma de cuanto antes poder salir de este lugar. La carta de él se queja de que vive en una carpa y que su catre es lo único que tiene para recostarse, dormir, y además le sirve de escritorio. Imagínense la pobreza, ¿no es cierto?, que tenía este cura. Por eso, pero hay un hecho importante de Macartán. El año 1840 invadió Concordia el general Lavalle, la ocupó, y muchos feligreses fueron protegidos en cierta manera por este cura, que salió al frente de los mismos feligreses para tratar de contener cualquier situación que peligrara la vida de los mismos. Bueno, él se fue a Montevideo enseguida, 1840, finales, octubre del 40 se fue a Montevideo. Y viene el padre importante, sacerdote, Francisco Terroba. Francisco Terroba estuvo pocos años, del 40 al 42, más o menos 43, pero un sacerdote muy importante en el sentido que era multifacético, muy trabajador. ¿Y cuáles eran digamos así, los aspectos que hoy tenemos que destacar de este sacerdote? Gran predicador, por ejemplo, ¿no es cierto? Era un hombre de una sana doctrina y de una prédica sencilla y entendible para toda la feligresía. Se lo tenía cuando subía al púlpito, la gente lo escuchaba con mucha atención, y lógicamente en la enseñanza del Evangelio, fundamentalmente, ¿no es cierto?, a todos. Es decir, predicador, una palabra. Era un sacerdote predicador. Pero también Terroba era un gran educador, o fue un gran educador, enamorado de la enseñanza. Ya tenía experiencia en algunos lugares de la provincia de Entre Ríos, y después que estuvo en Concordia siguió haciéndolo en otros departamentos de la provincia. Terroba va a fundar acá una escuela. La enseñanza en Concordia era una enseñanza elemental hasta ese momento. Se utilizaba, se hacía en casas particulares, no había todavía una institución educativa. Pero Terroba inaugura así una institución
semi-privada, en Concordia, semi-privada. Y Urquiza le da todo el apoyo, y así entonces nace esa escuela, que era una escuela gradual, no era una escuela de primeras letras. Ahí se enseñaba y se hacían las promociones, de acuerdo al grado de educación o de cultura, de educación que recibieron los alumnos. Bueno, ese fue Terroba. La escuela después fue la base para que en 1847 Urquiza fundara la primera escuela pública, frente a la plaza. Terroba también fue un gran patriota. Son famosas las arengas patriotas, federal. En aquel tiempo, acá toda esta zona era firmemente federal. Por ejemplo, las fiestas patrias, tanto en Concordia como en Mandisoví. Por ejemplo, un año tocaba Concordia, un año en Mandisoví. Se turnaban, a veces 25 de mayo acá, y otras veces y 9 de julio allá, o viceversa. Y ahí hay reseñas de algunos, digamos, militares de aquella época, entre ellos el coronel de la Cruz, que era un indio guaraní de la Cruz, que fue comandante de Mandisoví, gran amigo de Terroba, y en una carta que le manda a Urquiza, le dice: hemos celebrado el Día de la Patria, el día 9 de julio, con Tedeum, con formación, con salva de bombas, es decir, lo que se hacían antes, las fiestas patrias en los pueblos chicos, ¿no? Un poco así. Y hemos celebrado una función religiosa de primer orden, un Tedeum de primer nivel, dice de la Cruz, donde Terroba se dirigió a los presentes con una arenga patriótica. Es decir, ya empezó ahí en el templo. Luego afuera hubo una formación de las milicias de ese entonces, y Terroba nuevamente encendió el espíritu de todos los asistentes. De tal manera, dice el informante, que terminó el cura siendo aplaudido frenéticamente por todos los asistentes. Ese fue Terroba, que también tiene otras particularidades, como por ejemplo fidelidad a los feligreses. En el año 1840, cuando invadió el general Paz, desde Corrientes, después de Caaguazú, Concordia, llevó los feligreses, la mayor parte de los feligreses los alejó de la ciudad y los llevó hacia los montes del Gualeguay para protegerlos. Es decir, era un hombre muy comprometido con sus feligreses. Ese fue Francisco Terroba, digamos así, un sacerdote multifacético que dejó mucho para Concordia. Tal así que una calle en La Bianca tiene el nombre de Francisco Terroba, que fue pedido por los mismos alumnos de un colegio secundario de La Bianca.